El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaban ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, decía la primera lectura de Nehemías, estamos en este contexto de la reconstrucción del templo y de la reforma litúrgica, en la que los sumos sacerdotes, los levitas, empiezan a leer la lectura y a desmenuzársela al pueblo, y dice que la gente pues entendía las palabras, ¿no? Y empezaban a comprender que el destierro había sido la consecuencia de su pecado, y por eso la gente se entristecía. Sin embargo, los sacerdotes le anuncian algo nuevo y les dicen: no hagan duelo ni lloren, porque es un día consagrado al Señor. Les invitaban a esta alegría de ver que de nuevo el Señor estaba con su pueblo. Y esto es la experiencia de cada uno de nosotros cuando nos separamos de Dios por el pecado, porque la realidad es que cuando pecamos nos morimos, experimentamos un vacío existencial, una tristeza. Cuando uno peca experimenta el no ser, el dejar de ser, porque si el ser nos viene de Dios y con el pecado cortamos con Dios, pues entonces comenzamos a no ser, y ahí empieza a entrar el miedo a la condenación, el miedo a la separación del Señor. Por eso Adán y Eva se cubren sus vergüenzas, ¿no? Porque se sienten desnudos frente a Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Pero hoy el Señor viene en esta primera lectura a anunciar esto: no hacer duelo ni llorar, porque la misericordia del Señor es más grande que nuestros pecados. Y por eso el Señor, en su plan de salvación, prevé la evangelización. Hoy que tenemos la visita de Nuestra Señora de Zapopan, que es patrona de la nueva evangelización, es estrella de la evangelización, y además también aquí en Guadalajara nuestra patrona tiene el título de la pacificadora. Y no son títulos así azarosos o ociosos, sino que son títulos que se le han dado por la intervención que ha tenido concretamente aquí en esta ciudad de Guadalajara. Ya lo comentábamos ayer en la misa de la Virgen de Zapopan, en su llegada, pero todos estos territorios han sido adversos a la evangelización. Aquí ha sido muy difícil el poder evangelizar. Los indígenas de Mezquitar eran duros de roer. Sin embargo, ha sido la Virgen de Zapopan la que ha allanado y preparado los caminos, y ha sido con ella que se ha podido dar la evangelización. Y por eso tiene estos títulos de estrella de la evangelización y de pacificadora, porque siempre detrás de la evangelización está María como madre que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere que sus hijos lleguen al Hijo, a Jesucristo. Por eso siempre en la obra de la evangelización María está detrás desde los inicios y los comienzos de la Iglesia. Y por eso hoy el Evangelio nos relata el envío de los 72 discípulos. Y es interesante ver dos cosas. La primera, que el Señor envía, dice, a evangelizar y a curar a los enfermos.
Porque digo, ¿de qué servirá curar a los enfermos si están enfermos en el alma? De hecho, muchas enfermedades físicas vienen por las dolencias del espíritu que te van acabando, porque las cosas del espíritu se somatizan y se convierten en algo crónico físicamente. Y esto no se trata de nada esotérico, se trata de que es algo así, porque el espíritu, el cuerpo van unidos. No somos solo carne o solo espíritu, no somos esta combinación de espíritu y cuerpo. Por eso cuando uno está mal en el cuerpo, muchas veces cuando tiene un sufrimiento grande se envejece rápido, porque te va acabando tus células, tus cromosomas, todo se va echando a perder de esta misma tensión que tienes. Por eso el Señor primero viene a sanar el espíritu de las personas, porque repito, de salud ninguno nos moriremos, pero ¿y si nos morimos y en el espíritu estamos mal? ¿Qué será de nosotros? Por eso el Señor primero viene a levantar los corazones al Señor, a levantar los espíritus al Señor, a que podamos entrar en comunión con el Señor. Por eso el Señor ve esta misión y provee gente que dé su vida, Y además dice el modo en que tienen que ir. Dice, id de 2 en 2. ¿Y por qué no dice de 3 en 3 o de 4 en 4? Porque dice la Escritura, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Además de esto, siempre en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en la mentalidad hebrea, el número 2 era signo del testimonio, para que lo que uno decía fuera avalado por el otro, de tal manera que no puedas decir lo que a ti se te ocurra, ¿no? Sino que va siempre el testimonio de la Iglesia detrás. Por eso esto de ir de 2 en 2 es importantísimo. Y hoy, hermanos, precisamente es lo que falta, porque estamos hoy todos muy digitalizados, muchas redes sociales, muchas misas retransmitidas, que aquí también lo hacemos, pero no es lo importante eso. Hemos perdido la pastoral de 2 en 2, de ir y anunciar por las calles, de ir a anunciar dónde estamos. Esto lo han tomado, hoy parece que salir de 2 en 2 por las casas es algo de los protestantes, cuando ha sido el origen de la Iglesia. La Iglesia toda su vida ha evangelizado yendo de casa en casa. Y esa pastoral sirve más que todas las redes sociales y todos los Twitter y todos los Instagram que quieras. Porque al final, ¿cómo va a ser lo mismo quedarte de espectador en una pantalla que se te acerquen a darte esta buena noticia? Eso es lo que ha hecho la Virgen María. Hoy que está Nuestra Señora de Zapopan, que es Nuestra Señora de la expectación de Zapopan, la expectación de que va a dar a luz, porque está encinta. María nos trae siempre esta alegría de la buena noticia, que es el querigma encarnado, el querigma viviente, que es Jesucristo que viene a salvarnos. Por eso la mejor pastoral es la de salir, la de anunciar con valentía, con parresía, con fuerza, que Jesucristo está vivo. Y el signo también de ir de 2 en 2 habla de la unidad, algo que hoy en la Iglesia está en declive y por eso la Iglesia pierde credibilidad. El problema no es si la Iglesia defiende o no que se aborte o no se aborte, eso no es el problema es la falta de unidad entre los cristianos, que entre nosotros mismos nos devoramos. Por eso el Señor invita a que seamos uno solo, un solo cuerpo, un solo espíritu, y la gente viendo estos signos de esta forma de amar y de esta unidad se acerca, porque en una sociedad que vive en guerras, en conflictos, en pandemias, en pestes, en tantas catástrofes naturales y personales, ¿no?, en la que los jóvenes están enganchados a la droga de una manera terrible. Yo digo, el otro día quieren meter ya en México esto del fentanilo, que es una cosa terrorífica, que con un solo consumo te quedas ya tonto. Parece la gente doblada así en la calle como zombies. Yo no sé si vemos las noticias, pero estamos necesitadísimos de pedirle a nuestra madre por esta generación. Estados Unidos, todos los supermercados saqueados, negros contra blancos, el hombre contra la mujer, esta polarización que le interesa al demonio hacer. Por eso estas ideologías, hermanos, son demoníacas, porque Cristo anuncia todo lo contrario a la polarización, hombre, mujer, negro, blanco, adulto, pequeño, no. El Señor habla de la unidad y del amor, habla del amor al enemigo. Eso es lo que hace auténticamente al cristiano auténtico, genuino, poder amar así, poder romper estas barreras. Y eso, hermanos, se da en la Iglesia a través del Espíritu Santo, porque la tolerancia y los buenos modales de los que habla el mundo tienen fecha de caducidad, tienen límite. Tú puedes amar hasta un cierto límite, no puedes exigir por los buenos modales amar al que te está haciendo una injusticia. Hace falta una naturaleza divina,
Hace falta ser hijo de Dios para poder justificar y perdonar. Por eso tenemos que leer los acontecimientos de la historia a la luz de la fe, y eso es lo que nos falta, que no releemos estos acontecimientos desde la fe, como sí los ha sabido leer María. ¿Por qué tú crees que María ha podido entrar en esta historia de salvación? ¿Por qué le ha podido decir que sí al arcángel Gabriel? ¿Por qué se ha podido salir presurosa por las montañas de Judea? ¿Por qué ha podido huir a Egipto cuando la perseguían para matar al niño, etcétera, etcétera, etcétera? La vida de María ha sido una vida de sufrimiento, ha sido una vida de ser una mujer de verdad, de tomar las riendas de su vida y unida a San José, llevarlo. Pues esta es la auténtica mujer, hermano, no las pelandruscas hoy que te ponen de modelo de mujer, que parece que hoy la moda es matar al hijo de tu vientre y hay que aplaudirlo, y esa es la moda y es buenísimo. ¿Cómo va a ser bueno que una mujer mate al hijo de su vientre? María embarazada se ha comido el mundo, porque ha traído la alegría de la vida, siendo una pobre niña de 16 años de Nazaret, humilde. ¿Por qué? Porque ha tenido una cosa que se llama fe, que es lo que le falta a esta generación, fe. Y le falta porque ya no tienen oído para escuchar. Los jóvenes están hartos de discursos. Si los padres hablan mucho de Dios y de la Virgencita de Zapopan, y tu vida es lo contrario al Evangelio y a Jesucristo, ¿a qué iglesia se van a acercar? Si tus hijos ven que el testimonio de tu vida es lo contrario a lo que predicas, dices, para estar como tú me voy a acercar yo a la iglesia, apaga y vámonos. Por eso, para poder ser cristiano hace falta un cristiano delante, que te llame a ser cristiano, y María es el modelo de la iglesia, es el modelo del cristiano. Ha sido la que ha acogido por la fe a Jesucristo, porque si no fuera por eso, María no hubiera dicho hágase en mí, que siempre hablamos del sí de María, si es que María no dice sí. María no es voluntarista, no dice sí, sí, sí. No, María dice, pues yo no entiendo cómo va a ser porque soy virgen, para mí es imposible entender esto en mi razoncita, pero si lo que han anunciado los profetas de esta doncella virgen, si todo lo que se ha profetizado desde antiguo se va a cumplir en mí, hágase en mí. Y me alegro de que hayas mirado la humillación de tu esclava, o sea que María se siente una nada. Y el Señor se fija en esta humildad, en una sociedad que solo te dice, sé alguien, ten títulos académicos, no pierdas nunca tu físico. Hoy los nuevos templos son los gimnasios, las universidades, y la fe la hemos dejado de lado. Por eso tú puedes tener el físico más espectacular, todos los títulos académicos que quieras, tener mucho conocimiento intelectual, que si no tienes la sazón de la fe, no tienes nada. Por eso la gente vive como vive, muerta en vida, suicidándose como churros teniendo todo, teniendo una sociedad que tenemos de avance tecnológico, de avance en la ciencia, que es verdad que tiene muchas cosas buenas, pero si todo eso nos lleva a erigirnos como Dios y olvidarnos de Dios y de su madre, pues vamos al cataclismo. Pues si la criatura se olvida del Creador, apaga y vámonos, ¿a dónde iremos? Pues ese es el problema que tiene hoy el hombre, el problema que tienes tú y que tengo yo, que es que hemos dejado a Dios a un segundo plano. Por eso te justifica, no, es que el venir a misa es como una cosa accesoria. No, cuando Dios es lo primero y no hay término medio. Tú sabrás a quién tomas en cuenta en tus decisiones, en tus opiniones, en los consejos que les das a tus hijos. ¿En qué piensas? ¿En su bienestar económico? ¿En su bienestar social? ¿O piensas en la vida eterna? Porque un padre que piensa en la vida eterna le habla a su hijo desde la fe. Se juega el afectito tonto, porque le importa la vida de su hijo, que no se pierda eternamente. Y hermanos, mira que somos sentimentales y mantequillosos, para que te feliciten en tu cumpleaños. Es que como le diga a mi hijo ya no me va a felicitar. Pues más te valiera que no te felicitara a tu hijo en el cumpleaños y lo salvaras de la gehenna de fuego. Pues son María, hermanos, modelo de todas las virtudes, de todas las gracias, causa de nuestra alegría. Invoquemos hoy a la Virgen de Zapopan y pidámosle esto, que nos dé esta valentía que ella ha tenido como mujer. Esta es la auténtica mujer. Las mujeres de medio pelo que nos quieren presentar hoy como el prototipo social. A mí la mujer esta que presentan me da arcadas, porque la mujer está perdiendo su feminidad, está perdiendo lo que es, está perdiendo la fábrica de la vida, el útero, la matriz, su capacidad de ser madre, de amar. Eso es una mujer es la que ama. El amor de una madre no lo da el padre. Y hoy la mujer está en un egoísmo en el que parece que tiene que ser directora de empresa, fornicar
como si no hubiera un mañana. Hoy una chica promedio, tú te acercas y te dice que lo que quiere es tener muchas relaciones sexuales. O sea, están las mujeres peor que los hombres. ¿Esa es la dignidad de la mujer? Pues no sé qué dignidad es esa. Ser un estropajo para que te usen. Es una dignidad como mujer. Es prostitución encubierta de otras cosas. Porque es que ni siquiera cobras, lo haces por amor al arte. O sea, es peor. Por lo menos la que lo hace por dinero a lo mejor lo hace por necesidad. Pero tú lo haces porque has corrompido tu corazón, porque tienes tan poco sentido a tu vida que tienes que vivir de orgasmos con distintos hombres. No tienes el amor y la capacidad de decir, me entrego de una vez para siempre. Eso es el amor auténtico, el que sufre con el otro, el que se da para siempre, hasta que la muerte te separe. No el amor este banal que te venden hoy en la sociedad, que no es amor ni es nada, que es cuando me canso, se acabó. Pues la Virgen María ha estado hasta el pie de la cruz, hasta el patíbulo de la cruz ha estado María con su Hijo, dando la vida hasta el último momento, sufriendo en el alma y en el espíritu lo que su Hijo ha sufrido en el cuerpo. Por eso encomendémonos hoy a María y pidámosle que nos haga valientes, que nos haga ser cristianos con decisión, para nuestra vida y para llevar a cabo esta misión de la que habla el Evangelio, que es mostrarle a los demás la belleza de ser cristiano. Que así sea.